Bueno, queridos auditores de Radio Portales, ya estamos de regreso luego de haber escuchado La Comparsita en la versión de Julio Iglesias. Y estamos con Chantal Robert de la Mabotier, que se viene incorporando recién al programa. Ella está en plena campaña, así que me imagino que después nos puede contar un poco de en qué actividad ha estado el fin de semana. Oye, estábamos hablando, Chantal, con Cristian de varios puntos, de la situación internacional, qué sé yo, pero una de las cosas interesantes que ayer se supo que el Tribunal Constitucional eh, aprobó, ¿no es cierto?, o no cuestionó los indultos porque era una plena atribución del presidente de la República, a pesar de toda la información, la evidencia. Por una parte, la ministra Vallejo dijo que no había tenido los antecedentes a la vista, ahora sabemos que estaban a la vista, etcétera, pero igual, y el mismo presidente Lago señaló que cómo es posible que se haya indultado dos veces una misma persona cuando eso va contra la ley, digamos, pero se hizo igual. Entonces, bien interesante. Vamos a hablar un poquito de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de retirar las imágenes del almirante Merino, las reparticiones navales, ¿no es cierto? El abogado Rendón, activista de izquierda, que ha estado muy empeñado en eso. Y bueno, algo de eso tenemos que hablar. Si nuestros auditores, probablemente Chantal tenga que salir en algún minuto también de la edición del programa. Y bueno, eso básicamente. Y lo otro que vamos a hablar, Chantal, también es de lo que está pasando en la Corporación Municipal de Valparaíso, también el Tribunal Electoral Regional eh, no acogió la denuncia que hicieron también varios concejales respecto del notable abandono de deberes del alcalde Char. Así que bueno, no sé si tú quieres comentar algo, saludar a los auditores y ver cómo están tus tiempos. Oye, sí, quisiera saludar a todas las personas que nos escuchan, nuestros fieles admiradores. No, y espero que hayan tenido una buena semana y la verdad es que la noticia, sobre todo de ámbito judicial, yo creo que siempre no avanzamos, o sea, nos damos cuenta que hay gente súper corrupta, que gente hace chanchullo y seguimos iguales y nunca nos dan la razón, siempre tienen la razón de ellos a pesar de las evidencias y hablo del caso de los indultos y hablo del caso de Chan. Yo encuentro que ya es el colmo. Esto no puede seguir así, oye, siempre nos están perjudicando. Bueno, complejo para nada. No sé, Cristian, tú qué nos puedes aportar. Tenemos la suerte de tener a un abogado entre los panelistas, de tal manera que eh, qué mejor que tu opinión. Sí, el problema es que la mirada de los abogados muchas veces es muy impopular porque uno se va por el aspecto técnico jurídico y trata a veces de convertirse en abogado del diablo y tratar de explicar lo inexplicable. Y es ahí donde uno de pronto cuesta dar en el gusto a lo que se quiere escuchar respecto a lo que hay que escuchar. Entonces, Chantal dice algo que es bastante cierto y que dice relación con un poco comparar estas dos situaciones jurídicas que acabamos de vivenciar hace uno o dos días, que son el tema del rechazo por parte del Tribunal Constitucional y por otro lado también el notable abandono de deberes en Valparaíso, porque tienen ciertos elementos que son similares, que probablemente si uno hablase de mérito, conveniencia y oportunidad, por supuesto que uno lo encuentra razonable, pues, y dice, pero ¿cómo es posible que no se esté acogiendo esto sabiendo que existen tantos elementos, tantos antecedentes que generarían la necesidad de acogerlo? El problema está en que el instituto jurídico que se está utilizando probablemente no es para eso. Si ese es el punto. A veces no se cumplen los requisitos respecto a esa acción particularmente. Y voy a dar el caso, por ejemplo, del notable abandono de deberes del alcalde Char, que fue rechazado. Pero que resulta que, claro, entonces uno habla acá de acusaciones que son bastante graves a propósito de la utilización de dos liceos para actividades de la Corporación Municipal de Valparaíso, donde menores de edad habrían sido contratados para prestar servicios de coctelería, por un lado, ¿cierto? Además se acusaba de explotación y trabajo infantil, así como también concursos, acoso laboral, acoso sexual, entre otras numerosas irregularidades
las cuales salieron en esta acusación. Pero es que resulta que lo que se está planteando aquí es un notable abandono de deberes, po. Y el notable abandono de deberes es para otra cosa, po. El notable abandono de deberes, de partida, digamos, eh, eh, dentro de su conceptualización, significa faltar en forma grave y reiterada y relevantes a las obligaciones y deberes sustantivas inherentes a un cargo, a una alta función pública regulada en la Constitución o en las leyes. El profesor, por ejemplo, Alejandro Silva Ascuñán, indica que se está ante esta causal cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran por actos u omisiones una torcida intención, inexplicable descuido o sorprendente ineptitud que se abandona olvidando, infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida. Es decir, el notable abandono de deberes tiene que ver con una causal que implica abandonar los deberes propios de una función pública. Pero cuando nosotros hablamos de estas situaciones, por ejemplo, de acoso sexual, acoso laboral, desde la comprensión jurídica, al menos esto es discutible, o sea, puede que haya otro jurista que lo piense distinto, pero desde mi concepción jurídica, yo entiendo que lo que habría que hacer es instar por otra vía. No era notable abandono de deber. Esto probablemente tiene otra raigambre, tiene otro destino. Puede ser, por ejemplo, una vulneración de derechos fundamentales, a propósito de una causa de tutela laboral, en fin, o sea, podemos buscar otras alternativas. El tema del trabajo infantil puede, sí, el tema del acoso sexual o laboral obviamente puede generar figuras penales también eventualmente. En consecuencia, claro, uno siente lamentablemente la frustración de que no prosperan estas cosas, es porque a veces la vía no es la idónea. Y respecto al tema del Tribunal Constitucional, a lo mejor podríamos hacer un ejercicio parecido, de decir qué es lo que se busca con ir al Tribunal Constitucional respecto al tema de los indultos. Y lo que se busca es atacar la constitucionalidad del acto, es decir, qué es lo que va a revisar el Tribunal Constitucional. Va a ver si el presidente de la República dentro, digamos, del acto, que es una potestad, una prerrogativa constitucionalmente establecida que él puede ejercer, lo hizo de acuerdo a las normas constitucionales. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que analizar no si era conveniente, si era delincuente, bueno, eso está claro que era delincuente, pero si está indultando a una persona que fue condenada por cometer un delito, sí puede ser muy malo el gallo que está indultando, pero lo que va a revisar el Tribunal Constitucional es si el presidente de la República efectivamente cumplió los mandatos, las prescripciones constitucionales para ejercer esta facultad o prerrogativa. Ese es el punto, Reinal. Yo creo que eso es lo importante que comprendamos, no es si realmente correspondía o no correspondía de acuerdo a la calidad, el mérito, lo bueno o malo del sujeto autor, etcétera, etcétera. Por supuesto que creo yo también que esos indultos estaban mal concedidos. Creo que hay una ilegalidad, por ejemplo, cuando el presidente Lago habla de entregar un indulto por segunda vez, por supuesto que se comete una ilegalidad y hay una irregularidad grave, pero lo que revisa el Tribunal Constitucional, insisto, es la constitucionalidad propiamente tal del acto. Ya, el problema es que cuánta gente probablemente Discuta esté. nomás, tiene que disentir en esto, si esta cuestión no Ya, es entonces, cajito en el tema es piedra. que hay gente que a lo mejor está condenada por causas muy menores. O sea, cuando alguien tira una bomba Molotov a un carabinero, una clara intención de matarlo, si la persona lo va a quemar, ¿no es cierto? Y esas personas no están en otro escenario, a lo mejor no tienen la posibilidad de ser indultadas. Ese sentimiento de injusticia, a lo mejor una persona robó en un supermercado y está cumpliendo una condena y tampoco es indultado y ve que otras personas que quemaron Chile, que tienen una pensión, están siendo indultados, etcétera, y uno dice, pero ¿en qué mundo vivimos? Eh, y siempre recuerdo el caso de un muchacho joven que fue una de las 80 y tantas víctimas del incendio que hubo en un penal en Santiago en la época, en el primer gobierno de Piñera, y que en el incendio murió este joven que estaba cumpliendo una condena como de 80 días, etcétera, porque había sido sorprendido vendiendo CDs piratas en la calle. ¿Mm? Una pena que podía haberse cumplido de manera alternativa, ¿no es cierto? Sí, sí recuerdo ese caso. Y bueno, y el muchacho murió quemado porque estaba preso por 80 días porque después se le paró la cola y dijo ya, para que aprenda esto nomás. Y uno ve este otro tipo de delincuentes eh, y que tienen estos beneficios. Entonces, yo creo que una de las peores cosas es cuando uno ve o siente injusticia, ¿ah? La frustración de ser tan grande. Y digamos, cuántos casos de presos que están detenidos, ¿no es cierto? Preventivamente mientras se investiga y que a veces son absolutamente inocentes. O sea, me acuerdo
del caso, ¿te acuerdas de los psicópatas? Sí, claro. El señor Gubler, que le arruinaron la vida, su vida personal, su vida familiar, etcétera. Entonces, hay criterios tan disímiles en la justicia que es tan difícil hacer justicia finalmente, y algunos organismos como las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, de repente, dependiendo del color político, la composición de esa sala, cuántas veces vemos que dice, miren, vamos a esperar tal periodo porque ahí se dan con vacaciones esto y esto, van a haber algunos ministros reemplazantes, entonces ahí tiramos esta causa y con eso pasamos soplado por otro lado. Eso Sí, beneficia. mira, eso que tú Es dices, cierto. Reinaldo, ¿Mm? es lamentable, porque de hecho el Tribunal Constitucional ahora no resolvió esto de manera unánime, es decir, aquí hay votos disidentes, hay votos que estaban a favor y otros que estaban en contra, y resulta que los votos a favor o en contra también dependen de la sensibilidad política interna que conforma ese cuerpo colegiado. Y la pregunta es, ¿en qué minuto, en qué momento en nuestra historia republicana empezamos a hablar de manera normal que puedan existir sensibilidades políticas dentro de estos espacios? O sea, ¿cómo a nosotros mismos nos soportamos la idea de decir que existen salas pro tal sector u otras menos? ¿Y cómo lo decimos con esta soltura de cuerpo? O sea, nosotros tendríamos que espantarnos si la justicia es ciega, si la diosa Temis tiene una venda en los ojos precisamente porque no tiene que atender a la calidad de aquel que está juzgando, ni su condición, ni su sindicación, ni su raza, ni su credo, ni nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, ah, no, lo que pasa es que el tribunal está conformado por gente de izquierda, de gente de aquí, gente de acá, o gente de derecha, o sea, esa normalidad con la cual nosotros hablamos de la justicia hoy día es realmente espantosa, porque estamos aceptando en definitiva que la ideología gobierne la justicia, y eso es algo que nunca nosotros podríamos, o al menos un Estado de Derecho o una nación seria, poder aceptar o tolerar. Bueno, ahí me surge, qué buena la precisión que hace, porque ahí me surge, por ejemplo, cuando el general director de Carabineros, ¿no es cierto?, dice, ya basta con esto, basta, no puede ser posible, ¿no es cierto?, que estén matando a mis carabineros. Y es llamado y reconvenido, ¿no es cierto?, en La Moneda, porque él tiene otros canales. Entonces, digo, ¿por qué el Poder Judicial también, ahora que estamos tratando de hacer una nueva constitución, ¿no es cierto? Bueno, que sea no deliberante. eh, en eso debiera ser absolutamente no deliberante en materias políticas, pero vemos cómo los magistrados tienen libertad para opinar de esto, lo otro, en materia política, y en sus fallos, desafortunadamente, eh, prima aparentemente el tema ideológico. Lo vemos en el caso de los presos políticos militares, ¿ah? De causas ficticias, ¿cómo se llama? El secuestro permanente y todo eso de tratar de justificar o que se le aplica el sistema penal antiguo. Entonces, la verdad que yo creo que la justicia en Chile requiere una revisión profunda. Lo que yo he sabido respecto de cómo se premia la gestión de los fiscales, entonces de repente cierran un montón de causas y bueno, y bono y topón para adentro. Entonces, no puede ser de que se le estimule a que las causas se cierren, ¿no es cierto?, sin mayor investigación, porque eso va asociado a una retribución económica, un bono porque se cerró una causa, y las cosas quedan ahí, o sea, no se investigan. eh, entonces, yo creo que ahí hay una corrupción tremenda, para decirlo por su nombre, en lo que está pasando en la justicia chilena. ¿Ah? Y yo creo que la reforma procesal penal y, y- y tuvo una demanda tremenda de colegas tuyos, Ujú. eh, con sueldos atractivos, o sea, eh, el conflicto que se crean entre los fiscales, ¿no es cierto?, y los jueces de garantía también es tremendo. Y yo creo que ahí eso requiere una revisión y, bueno, y limpiar el sistema, ¿no? Es bien complejo. Déjame hacer un alcance final antes de pasar a otro tema porque creo que se me quedó en el tintero. A propósito del tema del notable abandono de deberes del alcalde Char en Valparaíso, una parte del fallo, un considerando, señala de que, o expresa de manera bastante clara que no se ha logrado acreditar, es decir, no se logró probar. Esto no significa que el investigado sea inocente, digamos, sino que sencillamente que el ente que tenía la carga de la prueba, en este caso el actor,
no logró satisfacer el estándar probatorio necesario para poder acreditar, como dice la justicia penal, más allá de toda duda razonable, que se incurría en determinada causal. Esto es como en Estados Unidos hablan del no culpable, ¿cierto? Una cosa es ser inocente y otra cosa es ser no culpable. En este caso, para poder homologarlo y hacer, digamos, una analogía, es un no culpable. Es decir, nadie está diciendo que en realidad no incurrió en la figura, pero la parte que tenía la carga de acreditarla no logró aquello. Por lo tanto, conminar e invitar a quien se atreva en una acción de estas características, que por cierto siempre se aplaude, porque cuando uno pasa por un examen de juridicidad respecto a actos que crea que son inadecuados, yo creo que es digno de aplaudir y digno de halagar, pero también obviamente hay que tener todos los elementos de prueba necesarios para que al final no terminemos convirtiendo en una suerte de mártir a aquel que estábamos persiguiendo, porque como dice el dicho por ahí, al final la sangre de los mártires se convierte en un semillero de séquitos o seguidores. Bueno, estamos conversando, queridos auditores, con Cristian Macaya en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de los días miércoles. Y bueno, y otra noticia relevante que creo, y aquí tengo interés particular en comentar esto, es la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger la presentación que hizo el abogado Rendón respecto del retiro de las imágenes, las fotografías del almirante Merino de las reparticiones navales. Probablemente la Armada en esta ocasión va a, a- a apelar a la instancia superior, a la Corte Suprema, respecto a esta decisión y vamos a ver qué acontece. Pero aquí se estira el elástico, ¿ah? Y se llega a un punto de tensión que el elástico se puede cortar. ¿Ah? Yo creo que el almirante Merino es una persona que es un personaje en la historia, no se puede borrar parte de la historia, como los soviéticos, ¿no es cierto?, que arreglaban, editaban las fotografías y todos los enemigos de Stalin iban desapareciendo las fotos, arreglaban la historia, qué sé yo. Aquí pareciera que estos estalinistas quieren hacer lo mismo. ¿Ah? Pero capaz que la imagen del almirante Merino se convierte en un mártir, ¿no es cierto? Como lo señalabas tú recién, y capaz que la imagen empiece a adornar las oficinas, los escritorios y los estantes, las estanterías de un montón de gente, oficinas particulares, de privados, etcétera, que agradecen lo que aconteció en esa época precisamente por iniciativa del almirante Merino. Con todos los dramas de derechos humanos, cosas que puedan haber aparecido después, ¿no es cierto? Pero ciertamente se evitó una guerra civil en Chile, se evitó una guerra civil, eh, hay constancia y se puede acreditar los miles de armas de guerra, los miles de infiltrados cubanos que estaban listos para iniciar la revolución. Sí, en ese momento lo que se jugaba era la toma del poder total y Chile se convertía en una nueva Cuba y eso fue lo que se evitó. Y por supuesto que el marxismo internacional no va a perdonar nunca que el único experimento democrático de la toma del poder eh, se chingó, ¿sí? En buen chileno se chingó eh, por el desastre en que se había convertido nuestro país. Vamos a ver qué acontece. Yo no sé tú qué opinas de esto, pero de alguna manera yo creo que al final el almirante Merino va a salir mucho más enaltecido y más conocido por un montón de gente que a lo mejor jóvenes que no conocieron cuál fue el mérito de él de haber llevado a recuperar en el fondo la racionalidad en este país, porque estábamos viviendo una locura. Hay Sí, un a mí, tío, perdona hay un tío sí. que ya falleció, que siempre me decía, mire, en la vida uno tiene que ser oportuno. Y el almirante Merino decía, siempre lo sacaba como que fue oportuno para las decisiones que tomó, incluso fue oportuno hasta para morirse. ¿Mm? Eh, y siempre me recuerda eso. Adelante, querido Cristiano. No, es que mira, yo creo que da para hacer varios análisis, pero lamentablemente volvemos a lo mismo, es decir, nuestra justicia de pronto los fallos son extraordinariamente discutibles y cuestionables. Primero, este fallo es 2-1, digamos, hay un ministro disidente, es decir, hay una voz distinta, hay alguien que dijo que no está de acuerdo con esto. Entonces, tampoco se trata de un fallo unánime, se trata de una visión
A lo mejor se podría haber inclinado la balanza para el otro lado, teníamos un ministro diferente, con una percepción más prudente. Entonces, tener que tomar decisiones a veces con estos votos disonantes, por supuesto que le quitan bastante fuerza. Y lo otro que le quita fuerza es el fundamento, el fallo, es decir, por haber participado en un gobierno de facto. Mira, pues, qué interesante el análisis de esto, haber participado en un gobierno de facto. O sea, miremos para atrás la historia de Chile. ¿El gobierno de José Miguel Carrera fue de facto o fue democrático? El gobierno de cuando O'Higgins fue director supremo, ¿eso fue electo democráticamente O'Higgins o es un gobierno de facto? Y así encontramos varios gobiernos de facto. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es borrar todas las pinturas, todas las esculturas de todas estas personas que alguna vez participaron en un gobierno de facto. Y ojo que me estoy refiriendo a los gobernantes, porque en el caso de el almirante Merino, no ejerció, o sea, fue parte de una junta de gobierno durante un periodo, ¿cierto? Y lo siguió siendo, pero tampoco ejerció la primera magistratura. En consecuencia, ¿hasta dónde llega esto? Porque si toleramos esto, mañana tenemos que empezar a hablar acerca de los civiles que participaron en el gobierno militar, por lo tanto, nada que los recuerde a ellos o a nadie. Entonces, al final es una cancelación, es borrar la historia, es sencillamente ese afán de querer borrar una etapa de la vida histórica e institucional de un país, lo cual le hace muy mal a la memoria. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, hay que mirar, por ejemplo, el ejemplo de los nazis. Muy interesante, en alguna oportunidad estuve en Berlín en una placita que se llama la Plaza de los Ignorantes, me parece que es una plaza donde los nazis quemaron cerros de libros. Entonces lo que intentaron hacer es quemar todo aquello que tuviese que ver con aquello que a ellos no les agradaba, pues sencillamente. O sea, todo lo que para ellos, digamos, no iba con el régimen, entonces había que quemarlo. Entonces, ¿qué es lo que se produjo como respuesta? Que más fueron proliferando aquellas visiones o corrientes que los nazis intentaban quemar. Entonces, hoy día va a pasar exactamente lo mismo. Lo que tú dices es muy cierto, Reinaldo. O sea, entre más se quiere anular o cancelar una posición, un discurso, un punto de vista o una figura determinada, lo que va a suceder es que muchos van a colocar el cuadro efectivamente, pues, porque hay muchas personas que efectivamente admiran la imagen del almirante Merino u otra figura de ese u otro gobierno. Por lo tanto, lo que va a proliferar en definitiva es un acto reticente, contrario, precisamente porque lo convierten en un mártir y eso al final termina siendo, insisto, un semillero de seguidores. Bueno, yo creo que hay mucho que tiene que correr mucha agua debajo del puente todavía respecto de esto, porque como tú señalas, ¿qué pasa con el almirante Jorge Montt? ¿No es cierto? Tenemos la avenida Jorge Montt que recorre todas las salinas en Viña del Mar. Bueno, él también fue un gobernante de facto, ¿ah? Hay que sacarlo entonces. Entonces, Bajo la misma lógica, si el argumento es el y el mismo. presidente Balmaceda, ¿no es cierto?, cuando también faltó la Constitución, también es un presidente de facto. Así Eh, es. y, y, y a mí lo que me inquieta es que nosotros a veces conocemos mucho más de la historia del siglo XIX, pero la primera mitad del siglo XX, con todos los gobiernos militares de izquierda, de derecha, etcétera, eh, del presidente Alessandri, del presidente Ibáñez, etcétera, eh, el desorden que hubo en un minuto en Chile, sobre todo por los efectos de la crisis económica mundial, ¿no es cierto? Después del año 29, 30, 31 hasta 35, fueron años tremendamente complejos. Y cuando las Fuerzas Armadas se politizan, yo creo que yo fui uniformado durante todo el gobierno militar, ingresé, me puse el uniforme en el año 72, o sea, me tocó eh, postular, ¿no es cierto?, viendo la anarquía que había afuera en ese periodo a la Escuela Naval y posteriormente vivir esos primeros años. Yo creo que el momento cuando la Armada ha sido menos politizada ha sido durante el gobierno militar. Eh, Vamos a llegar al punto cuando el Congreso pisaba los ascensos a quienes ascendían a coronel, a capitán de navío y para qué decir a general o almirante. Entonces, al final, esos jefes que estaban ahí en primera línea para ascender, por supuesto que buscaban la anuencia y la amistad de algunos congresistas, ¿no? Porque ellos iban a decidir su futura carrera. Entonces, eso en realidad es algo que no debiera eh, existir
las Fuerzas Armadas tienen un rol distinto y en eso debieran ser absolutamente apolíticas, porque si no van a empezar a tomar posición. Y yo creo que es lo que se está viendo ahora con que no se quiso colocar ese capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas, porque eh, son las Fuerzas Armadas un elemento valioso para la seguridad nacional y también en todo lo que tiene que ver con situaciones de emergencia en el país. Pero bueno, Pero perdón, Reinaldo, eso no lo entendí muy bien. Es decir, en el anteproyecto de constitución, la comisión de expertos ha optado por no colocar a las Fuerzas Armadas en el texto constitucional que se va a someter a escrutinio. como un ¿Eso capítulo es? aparte. Entonces, porque dice que es parte del gobierno, son Fuerzas Armadas, son no deliberantes, están Ah, subordinadas. ya. Quieren Ah, marcar no. Sí, esa pero y no, es quieren que lo marcar, que no puedo entender que las Fuerzas Armadas no estén tratadas en la Constitución, porque si no están tratadas en la Constitución, van ¿dónde a las estar tratamos? tratadas en la Constitución, dice, pero dentro de lo que es gobierno, porque son dependientes. Ese complejo de la subordinación, eh, pero para eso no hay que politizar a la Fuerza Armada. Y lo que se está haciendo es precisamente querer politizarla con intervenir Exacto. los planes de estudio, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a revisar la próxima semana qué ha acontecido. Y bueno, seguramente van a ver ocurrir muchas cosas en materia política, económica, etcétera. Los bancos suizos también están tambaleando. Así que cuando Estados Unidos o Europa estornuda, Chile se resfría. Así que esperemos que estemos bien vacunados para lo que viene. Bueno, Cristian, gusto escucharte, verte. Bueno, desgraciadamente Chantal tuvo que acudir a un llamado en lo que ella estaba y hecho un huequito para poder conversar y subirse al programa desde Viña, pero la veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles y mi saludo a todos nuestros auditores. Así es la vida de la famosa, pues, ¿no? Así es la vida de los famosos. Está bien, muy bien. Un abrazo a la Chantal y a toda la audiencia del programa. Esperamos haber sido una contribución al debate. Este debate sigue, ¿ah? Sigue en el café, sigue con los amigos, sigue en la casa. Por lo tanto, nosotros queremos también ser parte de ese espacio. Queremos ser la continuación del living de la casa y conversar en este ratito junto a todos ustedes. Gracias, Reinaldo. Gracias, amigos. Buenas tardes.